acuerdo? Entonces, fijaos que todas las opciones que hemos visto, la mejor opción con los tipos al 12% era la B, 175.000. Insisto, desde la óptica de rentabilidad estrictamente, eficiencia en el uso de los fondos, ¿vale? Al 10%, la mejor opción es la A. Y en ese caso coincidirían todos los criterios, ¿vale? Digamos que sería el tipo de equilibrio, por decirlo de alguna forma. Al 5%, claro, cuando el dinero baja de valor en el tiempo, el calendario penaliza poco. El calendario penaliza a medida que el precio del dinero sube. Y al 2%, bueno, incluso ya al 5%, la primera opción es la peor. Al 2%, pues la mejor opción, pues evidentemente sigue siendo la B, que domina sobre la A, porque esos 125 no son el quinto, sino el sexto año, efectivamente. Entonces, insisto, los proyectos son o no son rentables en función del entorno en el que yo vivo, en donde hay un coste de oportunidad respecto al uso de los fondos. Entonces, criterio para tomar la decisión desde la óptica de rentabilidad, que la rentabilidad del proyecto esté por encima de mi coste de capital. Claro. ¿Cómo añado valor a un proyecto a través de la financiación? Financiando el proyecto por debajo de su tasa TIR. Si la TIR del proyecto es el 23, pongamos por caso, y yo financio el proyecto al 10 o al 15%, mi rentabilidad como inversor está por encima de la rentabilidad del proyecto. Y ya aprovecho para que veamos el cash flow de la deuda, aunque no es un tema vuestro, pero que veáis cómo se encajan las cifras y qué significa esto. Vamos a volver. A ver si lo tenemos por aquí. Estas son las cifras resumen. ¿Tenéis ahí? Me voy a bajar un poquito la perspectiva para que veáis todo el horizonte temporal. Baja un poquito. Ahí. Aquí ya no existe 7', porque a efectos de calendario 7 y 7' es el mismo momento temporal y entonces tengo que sumar las dos cantidades, ¿de acuerdo? Lo tengo a efectos de desglose para el tema de riesgo que vamos a hablar inmediatamente. ¿Qué es lo que se hace para que tengáis toda la perspectiva del proyecto? Este es el proyecto desde la óptica industrial que hemos visto antes. Insisto, estos 4,36 es la suma de los valores terminales, es decir, aquí está. Estos 2,23 más los fondos generados de 2,12. ¿De acuerdo? Ya todo sumado. Y entonces, este es el proyecto en su óptica industrial, lo que hemos visto antes. El cash flow libre. Ahora, le vamos a meter una operación a este proyecto, simplemente como para que veáis un poquito. Voy a financiar con deuda el 50% del proyecto, que es un estándar de libro, ¿vale? 50% de recursos propios, 50% de recursos ajenos. Es poco apalancamiento para lo que ha sido por lo menos habitual. ¿Qué? Depende de los mercados. El tema del apalancamiento depende mucho de los mercados y de las imbricaciones entre el ámbito financiero y el ámbito industrial. Por ejemplo, tradicionalmente se ha dicho que había, en ese sentido, casi como 3 modelos, respecto a 3 ortodoxias, si quieres. La norteamericana, que tiene más el ámbito anglosajón, pero sobre todo el mercado norteamericano, la europea, sobre todo más continental, y la japonesa. Entonces, por ejemplo, típicamente en el mercado norteamericano, con un mercado de recursos propios muy desarrollado, los niveles de apalancamiento habituales han sido tradicionalmente mucho más bajos que en el mercado europeo. Y no te voy a decir nada que el mercado español. ¿Por qué? Porque los mercados de recursos propios, al menos en nuestro país, están muy poco desarrollados. De hecho, el mercado alternativo, es decir, el mercado para las medianas empresas de recursos propios, está muy poco desarrollado.